Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que va a impartir Pedro Vallejo sobre el VIR. No solamente nos va a explicar en qué consiste la formación del biólogo interno residente, sino que además nos va a hablar de una especialidad que es de la que más se ha hablado durante toda la pandemia, que es la microbiología y la virología. Cuando la mayoría de los virólogos que estamos viendo en los medios, la mayoría son biólogos o bioquímicos. Bien, pues vamos a dividir, como otras veces, esta charla en dos partes. La primera, Pedro nos va a explicar durante una media hora en qué consiste esta formación sanitaria especializada, que me gustaría recalcar desde el principio que no se trata de una oposición a la que se accede a un puesto de trabajo. Es una oposición, un examen, como podría ser la selectividad, que permite el acceso a la formación sanitaria especializada de 4 años. La especialidad que va a hablar Pedro, la que está cursando, es un BIR del segundo año. Es una de las más bonitas porque conjuga tanto cosas que hacía Pasteur hace muchísimos años con las PCRs y las secuenciaciones que se hacen hoy en día para detectar las diferentes variantes de los virus, del virus SARS-CoV. Pedro es una persona muy joven que terminó en 2017 los estudios de biología, luego hizo un máster de salud tropical, enfermedades tropicales, y luego se preparó el BIR y lo sacó. Entonces, una persona, bueno, tiene 25 años y ya es casi un veterano porque está en segundo año de BIR, no es un principiante. Y sin más, os dejo con él. Os repito, como en otras charlas, que mejor no usáis el chat salvo para decir pues, que no oís o alguna cosa importante, no para saludar. Y luego podréis usar el chat para en la segunda parte de la charla poder plantear preguntas a Pedro, que gustosamente os contestará. Pues nada, os dejo con él y nos vemos en un ratito. Gracias. Muy bien, Sinta, gracias por tu presentación. Y bueno, antes de empezar, me parece que un mensajito que pone 3 personas están en la sala de espera por si tienes que aceptar a más gente que esté ahí. Y nada, entonces ya empezaría. Gracias, ya les he admitido. Vale, muy Gracias. bien, vale. Pues nada, como ya ha presentado muy bien Sinta, vamos a ver, bueno, a recorrer un poquito lo que es una experiencia bueno, pues de un biólogo o de la rama de la biología, gente formada de la rama de la biología en los hospitales, a los que, bueno, solo podemos acceder pues por este programa del Sistema de Salud de España, que es la formación sanitaria especializada. Como sabemos, tenemos pues varias posibilidades para gente formada en muchos ámbitos, pues biólogos o carreras afines a la biología, farmacéuticos, los médicos, que es lo que más se conoce, el MIR. Entonces, bueno, vamos a ir dando un repaso a lo que, empezando desde que acabamos la carrera, desde que acabamos de estudiar biología o bioquímica o la carrera que hayamos estudiado, hasta una vez que ya hemos conseguido acceder al hospital y bueno, somos residentes de la especialidad que hayamos elegido. Iremos viendo. Entonces, eso, bueno, cuando acabamos la carrera, aparte de la pena que tenemos de haber terminado, porque la verdad es que son unos años muy buenos, pues se nos plantean un montón de incógnitas. Ahora mismo con estos planes de estudio de 4 años, generalmente se nos empuja a hacer un máster. Pues en principio, cuando estás estudiando biología o biotecnología o lo que sea, parece que el máster te va a dar trabajo, o sea que vas a hacer un año, te vas a especializar un montón y te va a dar trabajo después una salida, bueno, pues según en lo que hayas hecho el máster. Pero esto no es así. En la actualidad, un máster, pues depende del máster que hagas. La verdad es que algunos sí que te ofrecen una salida laboral, otros te ofrecen dedicarte a la investigación en la rama en la que hayas elegido el máster
y otros simplemente son un pequeño complemento al currículum que, bueno, la verdad es que yo creo que hay una oferta demasiado amplia de másteres que en realidad algunos no te especializan y bueno, es cierto que después de 4 años, si a lo que no queremos, a lo que nos queremos dedicar es a la investigación, hablando de hacer la tesis pues eso, un doctorado, necesitamos hacer un máster para que después podamos cursar la tesis, el curso doctoral. Entonces, bueno, pues eso es otra opción. Después de estudiar biología, pues nos dedicamos a la investigación. Ya digo, pasa por hacer el máster, sí o sí. Y bueno, pues hay varias maneras de dedicarse a la investigación. O queriendo hacer un doctorado, o intentando colaborar en algún laboratorio de investigación, ya sea público o privado, como ayudante de investigador principal, o bueno, pues hay varias posibilidades. Y por otro lado está acabar de estudiar, acabar biología y ponernos a buscar trabajo. Como biólogos, bueno, yo supongo que la gente que está escuchando esta charla le gustará más el laboratorio, supongo, puede que no, pero entonces trabajar nada más acabar biología de los 4 años, encontrar trabajo en un laboratorio es muy difícil. Ya digo, si te puedes preparar cursos de técnico en laboratorio, bueno, pero ahí ya no estás trabajando como biólogo, eres un técnico de laboratorio. En ningún sitio, bueno, en casi ningún sitio nos van a contratar después de haber estudiado solo los 4 años de carrera. Una posibilidad es buscar prácticas en empresa, que suelen ser, pues bueno, 3 meses, 6 meses, algunas están remuneradas, otras no. Y después quizá en la empresa en la que hayamos hecho las prácticas, pues te ofrezcan algún contrato pequeño de trabajo. Pero bueno, eso también cada vez es más raro con la situación en la que vivimos. La verdad es que pues cualquiera de estas salidas es complicada y la que voy a explicar ahora, que es bueno, pues el camino que yo elegí, que es la formación sanitaria especializada, yo creo que ahora mismo es lo que más seguridad nos puede aportar. Es verdad que es muy difícil, también como el resto de posibilidades son difíciles, esta también, esta requiere mucho estudio, esfuerzo y sobre todo, bueno, pues motivación para seguir adelante hasta conseguir acceder a la formación sanitaria. Pero bueno, como digo, con los tiempos en los que vivimos ahora, pues es yo creo que lo que más seguridad te aporta. ¿Cómo se define lo que se conoce como el VIR o el MIR? Bueno, pues es el acceso a plazas de formación sanitaria para personas con un grado, una licenciatura o una diplomatura que hayan cursado medicina, farmacia, enfermería y ámbito de la psicología, química, biología y física. Aquí sí que no, esto está extraído del Boletín Oficial del Estado, en el que se convoca, bueno, en concreto la convocatoria de este año del BIR, y bueno, ahí no especifican dicen solo que es del ámbito de la biología, es decir, pueden acceder personas que hayan estudiado biología, biotecnología, bioquímica y bueno, luego hay otros grados nuevos, pues por ejemplo, biomedicina, bueno, pues y de ese tipo que también se pueden presentar al BIR. Por ejemplo, los bioquímicos se pueden presentar al BIR o al KIR, que es digamos, de la rama de la química. Y bueno, es muy importante que nos quedemos con que este camino es el único que nos va a permitir que nos reconozcan como profesionales sanitarios. Actualmente, ningún otro tipo de formación nos va a reconocer a los biólogos como un profesional sanitario. Bueno, esto es el extracto de la ley en la que se nos reconoce, después de haber cursado la formación sanitaria, como un profesional sanitario con las mismas características que puede tener un médico o, bueno, o cualquier otra persona eh, que se dedique a la sanidad. Entonces, bueno, ¿qué es el BIR? Vamos a ver, por BIR es un concepto general que es pues eso, estar 4 años en un hospital formándote en diferentes ámbitos. Y bueno, aquí tengo una tablita que son las 4 especialidades que actualmente se ofertan en las que nos podemos formar, que son análisis clínicos, bioquímica clínica, inmunología y microbiología y parasitología. Las 4 tienen una duración de 4 años y bueno,
en esta segunda tabla que aparece aquí debajo, pues son las plazas que se ofertan cada año a biólogos. Bueno, últimamente rondan las 50 plazas cada año para todo el estado, es esto, para toda España. Y bueno, repartidas por especialidades es verdad que varían un poquito cada año. Antes las que menos se ofertaban eran de microbiología, como se ve en 2014, 2015. Luego ha ido aumentando un poquito. Y bueno, bioquímica, después ya lo comentaré, sí que es verdad que tiene un gran número de plazas ofertadas, aunque es un poco raro porque bueno, se lleva un tiempo hablando de una unificación posible entre análisis clínicos y bioquímica clínica. Después lo comentaré un poquito más. Pero bueno, y nada, en concreto este año se han ofertado 50 plazas para biólogos. Bueno, ¿y qué va a suponer, qué esfuerzo va a suponer y qué pasos tenemos que seguir si decidimos prepararnos el BIR? Pues bueno, en primer lugar, a mí la primera duda que me salía era cómo estudiar esto, cómo elegir, o sea, dónde conseguía los apuntes, qué temario era el que entraba para el examen, qué tenía que aprender, porque claro, es verdad que el contenido, luego ahí veremos un poquito, es parecido a lo que damos en la carrera, pero está más enfocado al ámbito hospitalario, entonces hay más clínica, hay más pues enfermedades infecciosas, enfermedades genéticas o, bueno, hay que estudiar cosas nuevas que no hemos estudiado nunca, eso es verdad. Entonces, la realidad es que para prepararnos el BIR tenemos que ir a una academia sí o sí, no hay otra posibilidad. Entonces, ahora mismo hay una oferta, bueno, para biólogos, la verdad es que hay unas cuantas posibilidades de academias, y a mí me parecía que iba a ser muy difícil encontrar, pero no. Bueno, pues ya os sonarán, supongo, GoBIR, que se ha fusionado con una, recientemente se ha fusionado con una de Navarra, me parece, BioBIR, BIRWay o HQ. Yo en mi caso, bueno, pues lo preparé en GoBIR, pero bueno, que las academias tienen profesores que hayan sido microbiólogos, no, perdón, que ya han hecho la residencia en un hospital, hay profesores, hay gente que se dedica al ámbito universitario, bueno, en cualquier sitio nos van a formar bien. Y luego también está la duda de si preparas esto presencialmente, es decir, ir a la academia o el sitio en el que la academia imparte las clases. Claro, como biólogos nos presentamos relativamente relativamente pocos en toda España, pues no hay academias en cualquier ciudad, generalmente pues en las ciudades más grandes. Valencia, Madrid, Barcelona alguna, en el sur, en Andalucía suele haber, no sé si en Sevilla, bueno, depende. Cada año a veces cambian las sedes, pero bueno, eso en las páginas web de las academias aparece donde hay cursos presenciales. Y la otra opción es a distancia. Apuntarte a una academia, como digo, ellos te proporcionan los apuntes, te proporcionan también pues, planificaciones, exámenes, etcétera, y lo preparas tú en tu casa por tu cuenta. Elegir una opción u otra depende pues de cómo seas tú. Yo elegí la opción presencial porque bueno, que meterte presión, ver a la gente a tu alrededor que está con lo mismo, pues al final te motiva a estudiar más, ves cómo vas un poco, ves tus fallos o ves, pues en persona a mí me resultaba más fácil, luego recuerdas, a lo mejor recuerdas cosas de clase, de cuando has ido a clase, bueno, pero también conozco gente que ha sacado el BIR preparándose a la distancia. Eso ya depende, o sea, eso depende de cómo sea cada uno y si es capaz de estudiar por su cuenta y de meterse presión y de no distraerse, pues bueno, pues también es una acción válida. ¿Con qué contenido contamos para estudiar, para prepararnos el BIR? Pues eso, lo que nos dan las academias, apuntes de todas las asignaturas o áreas de conocimiento. Después, ya ahora hay plataformas online en las que se hacen exámenes, se hacen test, haces preguntas cuando te apetece, te metes un rato en la página web de la academia y haces unas cuantas preguntas para ir practicando. Cuando te distraes, a lo mejor, pues voy a hacer unos test. Bueno, pues también después hay simulacros. Ya hagas presencial o a distancia,
en las últimas fases de la preparación hacen simulacros presenciales, pues ellos alquilan una clase tipo de las que después se hace el BIR cuando es la convocatoria oficial en la universidad. Te llevan a la clase, te preparan tal cual, te reparten el examen, te ponen los tiempos y las mismas condiciones de examen y bueno, pues así te vas entrenando para el día de la convocatoria. Y aparte te dan un calendario, te organizan cómo debes de prepararte. Tú también puedes organizarte como quieras, pero bueno, yo recomiendo seguir la preparación que ellos te proponen porque, bueno, pues tienen experiencia, llevan muchos años preparando gente y saben a qué cosas hay que dedicarle más tiempo, qué cosas cuestan más, etcétera. ¿Qué áreas de conocimiento vamos a tener que estudiar? Pues las conocemos de la carrera, pero como he dicho antes, se amplían un poco por el ser del ámbito hospitalario. Pues bioquímica, biología molecular, genética, micro, que ahí entra, en micro entra pues todo, bacteriología, virología, parasitología, también un poquito de farmacología, de pues eso, antibióticos, antifúngicos, etcétera. Hay que aprender, sí que es verdad que cada vez más preguntan por fisiopatología o patología de enfermedades con base genética, embriología y por último también un poco de estadística. Ahí no se pregunta mucho, pero hay que tener unas nociones básicas de estadística que luego siempre vienen bien, aunque es lo que siempre se olvida, que solo te acuerdas cuando lo vas a usar, pero bueno, hay que estudiar un poquito de eso. Y bueno, una vez te has preparado, pues toca ir al examen. ¿Cómo está estructurado este examen? Ha cambiado recientemente, no sé si el año pasado cambió, antes eran más preguntas, ahora son 175 preguntas base, más 10 preguntas de reserva. Estas 10 preguntas de reserva se ponen por si acaso alguna de las 175 preguntas se anula o se impugna, hay algún fallo, bueno, etcétera. Esas preguntas tienen 4 opciones de respuesta. El acierto nos da 3 puntos y el fallo nos resta 1 punto. O sea que no se puede contestar a lo loco, por supuesto. Luego ya al final, pues ya estás ahí, que si contestas una, que si no. Generalmente en las academias te dicen que con todo lo que has estudiado te va a sonar. O sea, aunque tú creas que no sabes la respuesta, generalmente te vas a ir a la correcta, generalmente, por lo que te suena. Pero bueno, aquí pongo un ejemplo de 3 preguntitas de examen, pues que son pues, muy específicas, por ejemplo, esta de marcadores de linfocitos B, citometría de flujo, pues las 4 respuestas son muy parecidas, entonces te tienes que acordar justo de la respuesta. Entonces, bueno, pues según el tipo de pregunta te la puedes jugar más o menos. Eso ya según los nervios y cómo vayas tú en el examen de confianza, pues te la juegas o no. Nos dan un tiempo de 4 horas, se permite ir al baño, pues si tienes que ir al baño, pues puedes levantarte después de la primera hora de examen. Bueno, siempre vas vigilado, te dejan llevar algo de comer. La verdad es que ahora ha cambiado un poquito la situación porque con esto del coronavirus es verdad que había un anexo en la página del ministerio que se implementaban algunas medidas nuevas pues por la situación pandémica en la que estamos. No ponía que se prohibiese explícitamente comer, por ejemplo, pero sí que ponía minimizar al máximo las posibilidades de contagio, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que no sé cómo va a ser el examen de este año ni en qué condiciones. Eso ya una vez se haga, pues en la práctica se verá. Y luego en el examen, pues eso, hay un porcentaje de preguntas por cada asignatura, por cada rama de conocimiento. Unas tienen más peso y otras menos. Bueno, esta tablita la he sacado de la página web de GoBeer, que tienen pues es una tabla en la que indican el número de preguntas que entran por cada asignatura y por año. ¿Cuáles son las asignaturas que más peso tienen? Pues fisiología tiene un peso muy importante, fisiología y fisiopatología, más la parte de fisiología normal, digamos, sin patología, pero también hay que aprender fisiopatología. Después, bioquímica tiene un peso también muy importante, yo creo que esas dos son las que más peso tienen, incluyendo preguntas de biología molecular. Y por otro lado ya tendríamos a la genética, inmunología y toda la micro. Y luego, pues eso, como decía antes, hay que saber algo de estadística, pues alrededor de 5 preguntas más o menos por año caen.
Pero claro, es que en estos exámenes una pregunta acertada o fallada te puede sacar de la posición en la que puedes elegir una plaza. O sea que realmente aquí hay que llevar todo muy, 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 muy bien atado. Y, y nada, bueno, una vez hemos hecho el examen, pues hay que calcular la nota que hemos sacado. Es una nota compleja, o sea, no es la nota que tú saques y ya está, no. Para que sea más justo, digamos, se hace una ponderación que se basa en la media de las 10 notas más altas del examen. Bueno, el cálculo es un poco complejo, pero bueno, es para, en vez de contar sobre 10, es decir, sobre el total de preguntas acertadas, se cuenta sobre las personas que más han acertado. Bueno, pues es un poquito así, más igualitario, digamos. Y lo mismo ocurre con el expediente, ¿eh? Para eh, puntuar los expedientes también se tienen en cuenta los 10 expedientes más altos. Entonces, ¿qué peso tiene el examen? Pues un 90%. La nota que después aparezca en la, digamos, en la lista de notas, un 90% va a ser lo que hayamos hecho en el examen. Tiene mucho peso, claro. Y el 10% restante va a ser el expediente. Antes el expediente se contaba sobre 4. La verdad es que era un poco raro porque las notas sobre 4 son un poco extrañas. Tienen mucho más peso, claro, los sobresalientes y las matrículas de honor que el notable, y sin embargo el notable abarca mucha más nota, digamos, porque abarca desde un 6 hasta un 8,9. Y bueno, pues era un poco injusto, yo creo, ese expediente sobre 4. Actualmente ha cambiado y el expediente es sobre 10. Yo creo que eso nos ayuda. Y aparte, si alguien ha hecho la tesis, es raro que alguien se presente al VIR habiendo hecho la tesis, pero claro, de vez en cuando hay alguna persona. Entonces, pues esa nota de la tesis se suma totalmente extra a esta nota. O sea que se podría sacar hasta un 11, si alguien saca un 10 en todo. Bueno, se puntúa pues un 0,25, me parece, que si has aprobado la tesis, o sea, si sacas el doctorado con un aprobado, hasta un punto si tienes matrícula cum laude. Bueno, aquí también entra si es importante el expediente o no. En las academias te suelen decir, y es, a ver, es cierto que si haces un examen muy, 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 muy bueno, pues no te importa mucho el expediente. Pero es verdad que en un examen tan justito, con una ratio de presentados y gente con plaza tan pequeña, una décima arriba y una décima abajo cuenta bastante, te puede mover bastante en la tablita, bueno, en la lista, digamos. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, yo no lo tomaría como una decisión para hacer el VIR o no, tener un expediente mejor o peor, pero, pero bueno, sí saber que yo creo que lo que hay que centrarse exclusivamente es en el examen, estudiar, llevar todo perfecto, llevar todo muy bien controlado y luego ya el expediente pues te sumará un poquito y un plus y ya está. Pues después, si hemos quedado entre las posiciones en las que nos permiten elegir una plaza, pues toca eso, elegir plaza. Una vez has hecho el examen, ¿qué es lo primero que sale? Pues hay un periodo para impugnaciones de preguntas. Pues que una pregunta está mal redactada o tiene dos respuestas correctas o algún error, bueno, o ninguna correcta, pues bueno, pues ahí se da un periodo para impugnar esas preguntas y usarlas de reserva entonces. Las de reserva son muy importantes aceptarlas todas, claro, porque siempre se anulan preguntas base del examen y cuantas más tengamos de reserva aceptadas, pues nos va a ayudar un poquito más. Una vez ha pasado el periodo de impugnaciones, pues ya se sacan las listas de notas, también con un periodo para subsanar algún error que haya. Y, y nada, pues después de la lista definitiva, las personas, no solo las personas, imaginaos, si hay 50 plazas un año, no solo los 50 primeros tienen que hacer la solicitud para elegir plaza, porque a veces es raro en el VIR, hay gente que no elige plaza o que se echa para atrás en el último momento. En esto ya os digo que es muy raro, en mi año nadie se echó, o sea, todo el mundo eligió plaza porque hay mucha competencia, pero bueno, en otras especialidades sí que ocurre. Entonces, pues a lo mejor hasta el 55 así, pues
si ha habido 50 plazas, le podría tocar, pero bueno, ya digo, eso depende mucho cada año. Entonces tú te ordenas los hospitales, según pues, llamas a los hospitales, a los tutores, a los tutores de residentes, a las comisiones de docencia, etcétera, y nada, ellos te informan, también hablas con otros residentes, con residentes que ya estén haciendo allí el VIR o el MIR o lo que sea, te explican su experiencia y tú te vas poniendo los hospitales pues en función de un montón de criterios, cercanía, horarios, porque los horarios varían según la comunidad, bueno, etcétera. Luego, la toma de, digamos, el momento de la elección de plaza puede ser online o presencial, o las dos. Yo lo hice así, elegí online, por si acaso el día de la elección presencial pasaba algo y no podía llegar. Y luego, bueno, pues fui a Madrid a elegir también allí presencialmente, en el ministerio. Y nada, pues es un día, bueno, es curioso. Y ya por último, pues luego está la toma de posesión. Se da un par de días para tomar posesión de la plaza, te incorporas y nada, y comienzas la residencia. Entonces, bueno, ahora vamos a ver resumidamente, porque ya voy un poco ajustado de tiempo, pues un repasito de cada especialidad, qué especialidades podemos elegir. Bueno, en primer lugar, análisis clínicos y bioquímica clínica lo trato en conjunto porque, como digo, bueno, se lleva hablando un tiempo de una posibilidad de fusión de estas dos especialidades. No sé, de momento no se ha hecho efectiva, pero bueno, la verdad es que los programas formativos de análisis y bioquímica son exactamente iguales. Por ejemplo, en el hospital en el que yo estoy, en el Hospital Universitario de Donostia, de San Sebastián, son iguales. O sea, los residentes de análisis clínicos y bioquímica aprenden lo mismo. Bueno, análisis clínicos tiene más salidas que bioquímica clínica, es la realidad. Porque en teoría el programa formativo no es igual. O sea, la teoría no es así, luego la práctica sí, pero la teoría no. Entonces, bueno, pues ahí está eso. ¿En qué te vas a formar si eres analista o bioquímico? Pues bueno, en todo lo relacionado con la fisiopatología humana y con los medios y herramientas de análisis de muestras. Esto es importante porque yo en su día pensaba que, claro, o sea, antes de entrar a un hospital pues no te imaginas lo que vas a hacer, pero es verdad que en el laboratorio clínico tiene mucho peso el control de los aparatos, la calibración de los aparatos, bueno, te formas en cosas que yo creo que es importante saber porque a lo mejor después si eliges una especialidad que no sabes todo lo que vas a hacer, pues te puede echar un poquito para atrás una vez has elegido. Pero bueno, que la gente que hace estas especialidades está contenta y les gusta, si es lo que te gusta, también es bonito, por supuesto. Y bueno, pues se trata con muestras, pues todo lo que os podáis imaginar, orinas, después pues hacer proteinogramas en cualquier tipo, bueno, muestras líquidas, técnicas de espectrometría de masas, cromatografía, todo el tema de alergias, citogenética también, hematología, que tiene un peso importante, bueno, pues etcétera. Ahí os pongo un enlace a una guía de residentes que he encontrado en internet que explica cada especialidad por si queréis investigar un poco y leer. Yo aquí he hecho un resumen nada más. Por otro lado está la especialidad de inmunología. Bueno, pues aquí lo que nos vamos a dedicar es a cualquier enfermedad con base inmunitaria, pues ya sabéis, inmunodeficiencias o autoinmunidades. Y bueno, también, claro, la inmunoterapia, que además pues actualmente se está desarrollando mucho este campo de la inmunoterapia con fármacos biológicos, etcétera. Y bueno, la verdad es que está bien, es bonito. ¿Qué técnicas se van a utilizar? Pues citometría de flujo, todas las técnicas relacionadas con histocompatibilidad, con trasplante, técnicas de diagnóstico, pues como decía antes, de autoinmunidades, inmunodeficiencias, etcétera. Os dejo el mismo enlace para que podáis ampliar. Y por último, mi especialidad. Yo aquí os puedo hablar mucho porque es la que yo elegí. Para mí la más bonita, claro. Y, hombre, sí que es verdad que actualmente tiene mucho peso. Es la más conocida dentro bueno, en un hospital. Bueno, no es que sea la más conocida, es que ha empezado a tener más importancia porque la verdad es que
desde fuera de un hospital parece que el laboratorio no existe, pero ya os daréis cuenta que tiene un peso grandísimo, importantísimo. Los médicos necesitan el laboratorio, ya sea de análisis clínicos o de microbiología, para casi cada cosa que hacen. Y bueno, pues seréis muy importantes cuando estéis en el hospital, os daréis cuenta, quizá no todos los reconocidos que deberíais ser, pero bueno, pues que os sintáis orgullosos vosotros mismos y que no os haga falta a nadie que os lo diga. ¿Sobre qué aprenderéis en micro? Pues todos los microorganismos que os puedan pasar por la cabeza, procesos infecciosos. Cuanto más sepamos de esto, mejor, porque vamos a entender después mejor la biología de la infección, digamos. Vamos a saber qué buscar cuando hay un síndrome infeccioso, etcétera. Hay que aprender sobre tratamientos de enfermedades infecciosas, antifúngicos, antiparasitarios, antibióticos, etcétera. Y también un poquito de nociones sobre prevención de las enfermedades infecciosas, sobre prevención y transmisión, etcétera. Y bueno, pues todas las cosas que se hacen en micro pasan por bacteriología, hacer cultivos, luego también están micobacterias, que según el hospital que elijáis tendrá más peso o menos, porque hacen falta laboratorios de más seguridad, virología, serología, biología molecular, que actualmente está ganando peso en estos laboratorios, hongos, parásitos, etcétera. Bueno, cada laboratorio de cada hospital se dedica un poco más a una cosa u otra o tienen desarrollada un área más que otra, pero bueno, en general veréis esto en todos los sitios. Y bueno, os cuento un poco de qué, bueno, pues qué hago yo en mi día a día, qué hacen mis compañeros, los residentes que están conmigo y qué papel tenemos en el servicio en mi caso, de microbiología. Bueno, al principio, el primer año sí que es verdad que te tienen más atado, bueno, pues es que además vosotros ya lo veréis, al entrar en un laboratorio pues estás bastante perdido, claro. Ya lo loco que vuelve un laboratorio de por sí, pues además, claro, ya estás diagnosticando enfermedades, tienes que ser seguro. Bueno, pues hay que tener seguridad de uno mismo y hay que controlar, hay que saber lo que uno hace y ser precavido. De eso sí que están muy pendientes de ti todos los facultativos que hay en el hospital para que no metamos la pata, pero bueno, al principio es normal, luego ya nosotros sabemos dónde están nuestros límites y bueno, pues no sueltan más la mano. Pues eso, a lo largo de los 4 años vas rotando por las secciones que había dicho antes, por los ámbitos, pues según la especialidad que hayas elegido. Por ejemplo, eso, en micro, pues vas rotando por bacteriología, las diferentes secciones que hay en bacteriología, que pueden ser pues la zona de hemocultivos, la zona de cultivos generales, de muestras así más generales, urocultivos, coprocultivos, etcétera. Bueno, después pasas por zonas que se dedican al cultivo de hongos, zonas de micobacterias, pues todo eso. Bueno, entonces, lo principal cuando empezamos a rotar en una sección es aprender la parte técnica, aprender a manejar los aparatos que ahí se utilizan, aprender a trabajar las muestras, a sembrar, a interpretar lo que se ha trabajado, interpretar los resultados que vemos en la misma placa de cultivo o que vemos en los aparatos. Y luego ya, pues junto con el facultativo, los interpretas y los informas al médico que está del otro lado, al médico que atiende al paciente. Al principio estás más controlado, más vigilado, digamos, no sé cómo decirlo. Bueno, más controlado, sí. Y luego ya te dan más libertad para que tú mismo, pues una vez ya has aprendido, ya puedes sacar tú solo el trabajo, puedes informar tú solo, puedes hablar con los médicos. En el laboratorio se reciben muchas llamadas del hospital. Atendemos a un montón, no es solo sembrar y contar bacterias, que pues no. Hay que, por ejemplo, informamos antibióticos según lo que nosotros creamos que se debe aplicar a esa infección, según el lugar de la infección, según el tipo de persona, etcétera. Es un ejemplo. O sea, participamos en mucho más que no solo en sembrar y mirar. Hay que facilitar todo lo máximo posible
a los médicos que están del otro lado. Y bueno, pues eso es bastante trabajo, depende del día, hay veces que hay más trabajo y que hay menos, pero bueno, pues la mañana suele estar entretenido, depende también en el hospital, la carga de trabajo que tengas y eso, pero suele estar entretenido por las mañanas. Y luego están las guardias, que hablaré un poquito luego, que ya me queda poco tiempo. Bueno, condiciones laborales. Esto es importante y yo creo que nos interesa a todos. A mí me habría gustado saber más sobre esto, pues porque es la información que, bueno, a veces cuesta un poquito dar antes de a la gente que, no, bueno, no sé, que quizá esta información no se transmita tan bien y yo creo que es importante saberlo. Los horarios de trabajo dependen, como digo, de cada comunidad. Por ejemplo, en Cataluña, cuando yo estuve preguntando a los hospitales de allí, muchos tenían un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, te daban tiempo para comer. Pero claro, aparte, yo soy de Salamanca, aparte que a mí me quedaba muy lejos Barcelona, por ejemplo, de Salamanca, estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, la jornada laboral normal, por mucho que me den allí tiempo para comer, pues la verdad es que te come bastante el día. Aquí en el País Vasco los horarios son de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Guardias aparte, pero un día normal pues estás eso, en el hospital. Sobre las guardias. Bueno, también depende mucho del hospital, por eso es importante cuando tienes que elegir la plaza, informarte bien de los hospitales a los que quieres ir o para tener tú un criterio de elección de plaza. Hay veces que no se hacen guardias pasando la noche, sino que se hace lo que se denomina atención continuada, que es que de 3 de la tarde a 9 o 10 de la noche te quedas en el laboratorio sacando trabajo o atendiendo urgencias, etcétera, y luego ya te vas a dormir a casa. Y luego está la figura de la guardia completa, que es lo típico que conocemos, que es desde las 3 de la tarde, que acaba la jornada laboral, hasta las 8 de la mañana del día siguiente, te quedas en el hospital y duermes allí. Según el día duermes más o duermes menos. Con el coronavirus muy poco se duerme. Y bueno, pues eso, atendiendo urgencias. Claro, estas guardias se cobran más, son más horas y además el precio por hora se paga más. Entonces esto, pues claro, nos importa por el sueldo. El sueldo base varía un poquito según la comunidad. Aquí tengo una tablita en la que resumo los sueldos. Esto es mi experiencia, ¿eh? Y es aproximado también. El sueldo base, esto es el neto, lo que nos ingresan en el banco. El sueldo base, por ejemplo, de R1 el primer año está cerca de 1.100 euros, sin guardias. Aquí en Donostia se hacen, el primer año no haces guardias de 24 horas, haces solo la atención continuada, que es hasta las 10 de la noche, entonces cobras, haciendo 5 jornadas de atención continuada al mes, cobras 1.600 euros. Donostia es una ciudad muy cara y eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, cada vez hay más ciudades caras en España, así que al final, pues, en fin. Entonces eso, al sueldo base hay que sumarle el dinero que ganas con las guardias o con la atención continuada. También varía un poquito cada especialidad, y no sé decir cifras, me parece que tiene más peso eso en las especialidades médicas y la comunidad. Así que varían los precios por hora de las guardias. Bueno, pues en R2 sube más o menos 100 euros al mes el sueldo y también, claro, como pasas a hacer guardias de 24 horas, en mi hospital digo, que no en todos los hospitales es así, pues llegas a unos 2.200 al mes, etcétera. Bueno, ahí os queda la tablita y ya está. Y nada, esto ya he hecho referencia antes, el tema de las rotaciones por las diferentes secciones del laboratorio, que es cómo se dividen los 4 años, y luego aparte, en la mayoría de hospitales yo creo te dan la posibilidad de rotar, de hacer una rotación externa, de ir a otro hospital o a algún centro de investigación a formarnos en algo que no se nos ofrezca en nuestro hospital. Es recomendable, yo pienso hacerlo si se puede y bueno, claro, hay que justificar por qué vas tú a rotar fuera, pero bueno, si os interesa un campo en especial y podéis traer de vuelta conocimiento a vuestro hospital para mejorar ciertas cosas, pues mucho mejor. ¿Qué posibilidades hay durante la residencia, además de hacer esta formación sanitaria? Bueno, pues hacer el doctorado. La posibilidad existe, depende bastante del hospital, de la tradición que tenga, tradición docente y tradición de investigación. Hay que informarse antes de elegir la plaza si nos interesa hacer la tesis.
Y bueno, pero es posible. Yo tengo intención de empezarla. Ahora he empezado a hacer un poco, a trabajar con una bacteria un poco, a investigar bueno, mi idea es salir de la residencia con la tesis hecha, o si no, dedicarle un poquito de tiempo después, pero terminarla. Y lo que he dicho, las rotaciones externas, que ya lo he mencionado, no son obligatorias, depende de nuestro interés propio y también del interés del servicio. Y después del BIR, pues ¿qué? Pues salidas laborales. Actualmente las especialidades que más salidas laborales nos van a ofrecer va a ser análisis clínicos y microbiología. Análisis clínicos porque se supone que aprendes de muchos campos, porque también rotan un poquito en microbiología, rotan un poquito en inmunología. Bueno, pues tienen bastante salida laboral, sobre todo, eso sí que es verdad en la privada, porque contratan a un analista y les vale para muchas funciones de laboratorio. Es verdad que a lo mejor en algunas cosas, bueno, pues aprenden cosas más flojitas, pero bueno, así es. Y microbiología está teniendo más peso pues por el tema de la pandemia, vamos, clarísimamente. Y además porque ya veréis que un microbiólogo en un hospital es muy importante. Aparte de, bueno, pues eso, hay salidas a muchos sitios, a privadas, pues laboratorios privados de diagnóstico o laboratorios de investigación o empresas de venta de aparatos como representante, digamos, y técnico de una empresa de aparatos de laboratorio, en fin, salidas hay bastantes. Y luego la otra salida, que es de nuevo ir a lo seguro, lo que pasa es que esto sí que es todavía más complicado, es prepararte una oposición, o sea, cuando hay una oferta de empleo público, pues esto sí que es una oposición. El BIR no es, pero esto ya sí, aquí sí que consigues una plaza definitiva. Pero eso sí que es con mucha competencia, pero bueno, no salen cada año las plazas, por supuesto, no hay una OPE cada año, hay cada X años, depende, es variable y va por comunidades. Entonces, a lo mejor acabamos el BIR, puede que nos contraten o puede que no en el hospital que hemos hecho de residencia, a lo mejor algún contrato de verano, así, y si no, lo que tenemos que ir es a probar en otras comunidades. Y por último, me dijo Sinta que hablase un poquito de la colegiación, porque también es algo, yo cuando estaba en la carrera me fueron los del Colegio de Biólogos de Castilla y León a hablar sobre el Colegio de Biólogos y yo, bueno, pues ahí no sabes para qué sirve, no sabes, en fin, no conoces nada sobre qué es un colegio de biólogos. ¿Qué es? Pues la definición literal es que es una corporación de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que esté sirviendo, entre comillas, a solo un grupo de personas, no está sirviendo solo a los que están colegiados, sino que está sirviendo, hace como de nexo entre la administración pública, los propios colegiados y los clientes, es decir, a quién va a ofrecer servicio, en este caso, los biólogos, para, pues, como funciona un poco como eje vertebrador para que todo eso funcione bien. Las funciones son ordenar la profesión, representación institucional también de los propios biólogos, defender la biología como profesión, hacer un poquito de control de calidad, que todo funcione bien, que todo sea como se debe. Y bueno, además a los propios colegiados nos ofrecen formación, nos ofrecen asistencia legal y bueno, ¿es necesario o es obligatorio colegiarse? Pues en determinadas profesiones sí, por ejemplo, si estás haciendo el BIR es obligatorio colegiarse. También es importante y te lo dicen mucho pues por eso, por la asistencia legal, por cualquier problema que te puedas meter. Y luego pues por la formación y eso nos ayudará. Aquí os dejo un enlace del Colegio de Biólogos de Euskadi en el que se explica brevemente por qué debemos colegiarnos. Perdón. Y bueno, ya para terminar, esta diapositiva va a aparecer ahora al final. Os dejo aquí unos enlaces, os dejo mi correo. Os enseño unos pantallazos de la web del Colegio de Biólogos de Euskadi. Bueno, ahí vemos que hay portal de empleo. Además, si estamos colegiados, nos envían correos con ofertas de empleo. Hay algunas que son exclusivas para el Colegio de Biólogos,
otras no, otras están, bueno, pues la verdad es que es un trabajazo, recogidas esas ofertas de empleo por muchos sitios y bueno, pues para alguien que esté buscando trabajo, pues es una ayuda. Tenemos también ahí el apartado del BIR, si ahí tenéis dudas, ahí está bastante explicado con diferentes apartados algunas cositas sobre el BIR. Como decía, periódicamente se publica un boletín de empleo, también de becas y voluntariado, que bueno, también nos puede interesar. Y nada, pues como digo, dejo aquí esta diapositiva final y nada, que encantado y que os animo, por supuesto, a que os presentéis, a que estudiéis y a veros por los hospitales algún día. Y ya está, Cinta, ya he terminado. Vale, muy bien. A ver, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Has hecho una exposición clara y exhaustiva, fantástica. No solamente has hablado del BIR, sino también has hablado de la aportación del Colegio de Biólogos, de todo lo que hacemos. Nuestra intención es ayudar primero con este tipo de charlas, porque a mí por lo menos mientras estuve en la carrera nadie me contó qué salidas había. También me enteré del BIR pues de aquella manera. En cambio, si hubiese sabido todo eso, pues vete a saber. Ya, Entonces, has explicado todo muy bien. También has explicado cómo el colegio es el que facilita estas cosas, el que además, mucha gente tal vez no lo sabe, es el Colegio Oficial de Biólogos a nivel nacional el que consigue que haya plazas BIR. Y que también algo que no sé si sabéis, y es que en esas academias que ha comentado Pedro, que forman en el BIR, también como deferencia para los colegiados hemos conseguido algunos descuentos que, bueno, ya que el desembolso también es importante, pues ayudamos a contribuir a eso. ¿Vale? Yo tengo algunas preguntas que hacer, pero me gustaría primero que haya gente que plantee alguna pregunta. Y hay una pregunta ahora, cuando acabas el BIR, ¿necesitas pasar por algún proceso de evaluación o hay que presentar algún informe con todo lo que has aprendido? pues anualmente lo que hay que hacer es presentar una memoria anualmente de lo que has hecho, eso se evalúa. En cada hospital, igual no lo comentan mucho, hay una comisión de docencia que se encarga de, pues eso, de la formación de todos los residentes del hospital. Hay cursos anuales, repartidos durante el año, hay que, bueno, pues eso, de asistencia obligatoria y luego pues hay que elaborar una memoria con todo lo que hemos aprendido cada año y al final se nos evalúa. Se va haciendo cada año, pero al final sí que se obtiene una nota de la residencia, pero no hay que hacer un examen como tal. Se va evaluando cada año. Perfecto, gracias. Otra pregunta ¿es necesario estar licenciado para colegiarse? Esa la puedo contestar yo y es que sí, necesitas haber terminado los estudios de grado o de licenciatura para colegiarse, porque solamente puede estar colegiados y tener un número de colegiado aquellas personas que tienen la formación completa. Otra cosa es sus niveles de conocimientos, pero legalmente haber finalizado estudios solamente es a través, solamente pueden colegiarse los que han terminado. Otra pregunta, muchísimas gracias por la charla. ¿Hay algún máximo de años desde que acabaste la carrera para presentarse al MIR? No, Al MIR. no. Vamos, que yo sepa, no. Y yo creo que no, porque eso, hay gente que se dedica a otras cosas y luego dice, además, que tú puedes hacer, bueno, en medicina, claro, hay infinitas especialidades, puedes hacer todas las especialidades que quieras, en biología puedes hacer hasta 4. Si quieres estar 16 años formándote en un hospital y lo consigues, pues nada, ahí puedes estar. Perfecto. Otra pregunta. Normalmente, ¿cuántas personas se apuntan al examen BIR? 1000, unas 1000 1000 para 50. para 50 plazas, sí. Luego es verdad, o sea, 1000 inscritos iniciales. Después es verdad que al examen van Vale. unos poquitos menos. Igual 800 van al examen. Ujú. Ronda por ahí, pues unos 200, 100, ciento y pico menos de los que se apuntan al principio van luego al examen. Pero Vale. sí que, pues a lo mejor después, pues como con 800 tienes que competir en la realidad.
Ujú. competido, En bueno, realidad hay gente que va la primera vez a probar suerte, a ver un poco claro, cómo es el examen, y luego hay otra gente que se ha preparado, por ejemplo, como tu caso. Y también yo recuerdo estas charlas que ahora estamos dando online, las hacíamos de forma presencial en la UPV, y recuerdo que conseguimos un colegiado que justo acababa de sacar el BIR a la tercera vez. Entonces había a la primera vez quedó súper lejos, la segunda quedó súper cerca de conseguir plaza y la tercera ya tenía a media familia y a la mayoría de amigos diciendo, ¿pero qué haces otra vez? La tercera. Y sacó, y bueno, cuando vino a la charla estaba levitando después de 3 años de un curro, porque eso no has mencionado. El ah, tiempo bueno, que estuviste preparando el BIR, ¿cuántas horas le dedicabas? todo el día, todo el día, sí, o sea, quiero decir, la dedicación es plena. Además, por ejemplo, en la academia en la que yo estudié no te proponían un día de descanso. En otras es cierto, por ejemplo, para el MIR hay menos competencia en el MIR, ya lo digo, que por cada 2 presentados uno saca plaza Claro. y biólogos, pues por cada 20 a lo mejor uno saca plaza, o no me acuerdo la ratio exacta, pero por ahí anda la cosa. Entonces hay que dedicarle más tiempo. La dedicación es pues plena. Desde que te empiezas a preparar el BIR, te acaba un poco el resto de vida y tienes que dedicarte a ello, pero luego merece la pena, luego la recuperas y no pasa nada. Ujú. Sí, sí, incluso fines de semana. No, Se ve no, gente todos así. que durante todos los meses se dedica, no ha salido ningún día con amigos por No. ahí. Ujú. Bueno, yo en mi caso sí que algún rato de descanso al final necesitas. La academia te mete mucha caña para que no te despistes, pero bueno, pero es verdad que hay que dedicarle y hay que estar concentrado al 100% en la preparación. Sí, porque en tu caso, tú lo has experimentado, es bueno tener una academia que te acompañe, porque también venden los apuntes y uno puede ir a su aire, pero estamos hablando de muchos temas que aunque se han visto en la carrera, la profundidad con la que se ven en una preparación de BIR es otra dimensión y es bueno que te pongan un calendario y que, Que te ¿no? presionen, no es bueno y además eso. Yo recomiendo seguir la organización que te propone la academia porque, bueno, es realista. Ujú. Además estás con otras personas que también te acompañan y no te sientes tan solo como estando en tu casa con unos apuntes, Eso ¿no? es, sí, yo recomiendo el presencial, eso es. Y estás fuera de tu... Yo es que en casa me distraigo más, por ejemplo, yo soy de estudiar en biblioteca, entonces si Mm. salgo de mi casa, pues me impresiono más y estudio más. Tenemos unas preguntas, Pedro. Mira, preguntan, ¿el expediente es únicamente el universitario o vale realización de cursos, prácticas, voluntariados? Muchas gracias por la Universitario, charla. Bueno, gracias. Solo universitario. Y la tesis, pero solo universitario. vale. Que eso también es importante valorar que ahora puede ser, pues incluso como más lógico, que ahora el examen vale más que el expediente, con lo cual, ¿no? Sí, 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 vamos, yo creo que sí. O sea, el expediente, bueno, puedo estar de acuerdo en que cuente un poquito, pero no creo que tenga que tener el mayor peso. Y ahora yo creo que está un poco mejor hecho. Además, con expediente sobre 10 mejor todavía. Sí, antes tenía más peso, sí. Sí. Tenemos más preguntas. Muchas gracias por la charla. ¿Podrían realizar el BIR los graduados en ciencias biomédicas? Yo pienso que sí, ya digo que es una cosa bastante laxa. Sinceramente no sé dónde te puedes informar de si para preguntar si mi grado vale para eso. Es que estuve buscando para preparar esta charla a ver si en algún sitio especificaba y no encontré. Yo creo que igual, pues quizás los colegios de biólogos nos puedan ayudar a concretar un poco más eso o a buscar información porque, hombre, la vía directa es el ministerio, esos son al final quien deciden las solicitudes, pero no sé. Pero la convocatoria no consta, es todas las titulaciones que pueden acceder. Yo no lo he encontrado, no. Y me he leído el BOE entero, pero bueno, a lo mejor se me ha pasado. Pero Ujú. vamos, yo no lo he encontrado, lo he buscado para intentar. Y no, es que es carreras del ámbito de la biología. Entonces, yo creo que Claro. sí. Porque de hecho creo que ambientales también pueden ciencias ambientales pueden presentarse al BIR. Ujú. Bueno, de hecho, o sea, pueden presentarse al BIR. Claro, Entonces, eso es muy importante porque no cada día, evidentemente, pero cada pocos años sale una nueva carrera sí, sí, relacionada cada con vez. la Sí, biología. sí. Claro, y también tiene sentido si lo importante es el examen, que mientras uno demuestre que sabe de lo que
de lo que está hablando, o sea que no es el expediente, sino realmente lo que es el Pues, examen, tendría que ser. si tú te De lo preparas muy acuerdo. bien, sí. Sí. Vale, gracias. Otra pregunta. Tema de tesis. Mientras estás haciendo el BIR, ¿cómo lo puedes gestionar? ¿Tienes que estar asociado a algo en concreto? No, o sea, bueno, el servicio, en el servicio de vamos a ver, tú puedes hacer la tesis en el servicio tuyo. Tú tienes que tener un tutor, entonces ese tutor o Mm, alguien cercano tiene que tener relación con la universidad. Eso sí, tienes que siempre, te tiene que firmar la tesis alguien que esté relacionado con la universidad. Eso siempre. Entonces, por eso digo que es importante a la hora de buscar un hospital preguntar si vas a tener la posibilidad de realizar la tesis ahí. Es verdad que a veces junto a los hospitales hay estos centros de investigación que a lo mejor te permiten hacer la tesis a la vez que tú estás haciendo la residencia y lo haces en el centro de investigación que está al lado. Entonces, ujú. bueno, es buscarse un poquito la vida, pero tiene que tener relación con la universidad, siempre. Perfecto, yo creo que he contestado. Hola Pedro, gracias por la charla. Me ha llamado la atención que justo estoy haciendo tu mismo máster. Anda. Con respecto al BIR, si escoges una especialidad que no era tu intención inicial por falta de nota, ¿hay opción de cambiarse durante R1? No. Bueno, yo no la conozco. No, no, no hay opción. O sea, yo también me lo planteaba así antes de hacer el BIR, pero luego hay, por ejemplo, en este caso, para médicos sí que hay posibilidad de cambiarse de especialidad, pero tienen que darse muchas circunstancias que para biólogos es imposible. Tiene que haber quedado una plaza libre en la especialidad a la que tú te quieres ir, que no se haya llenado ese año. Bueno, Ujú, la realidad es que no es posible cambiar de especialidad. sí. De hecho, por lo que yo sé, que además lo has comentado, que normalmente si hay 50 plazas de BIR, van los 50 primeros y no sobra ninguna plaza, cosa que en otras especialidades, por ejemplo, hay gente que, pues igual mires, que les toca una plaza de laboratorio y no la cogen. Prefieren esperarse otro año a cogerla o al revés. Entran y al de un año la dejan porque han sacado otra plaza de BIR, lo cual esa plaza se ha perdido y Sí, es sí, una pena porque no sirve para nadie. es un desperdicio, sí, eso yo creo que efectivamente es así. Tenemos más preguntas, ¿eh? Otra, ¿el expediente universitario es grado o también máster? Grado, solo Grado, grado. de acuerdo. Otra, muchas gracias por la charla después de la carrera. ¿El tiempo mínimo para presentarse sería alrededor del año o también dependería en la universidad en la que estudiaste? Lo digo por el nivel del examen. Depende de lo que tú estudies. O sea, yo creo que el mínimo, 6 meses tienes que estar estudiando seguro, porque es que luego lo verás con el temario, que es un temario bastante amplio. Y no es que sea una barbaridad tampoco, pero es que tienes que llevarlo perfecto. Entonces, yo 6 meses, hombre, habrá gente que igual puede menos, pero yo en mi caso estuve 8, me parece, o algo así, dedicado el tiempo completo. Lo tuyo es un caso de éxito. Yo la mayoría que conozco es que han tardado más de un año, dos o así. Eh, sí que todos los años hay gente que saca, sí, también y no lo he comentado, es verdad que en esto cuenta muchísimo, muchísimo el día del examen. O sea, es imprescindible ir tranquilo, con confianza en que lo que has estudiado, o sea, que tú has estudiado, tú has estado leyendo lo que te van a preguntar hace, o sea, todos esos meses, o sea, que vas a saber de lo que te están preguntando, pero principalmente los nervios. Eso sí que si alguien es que se pone muy nervioso en los exámenes, creo que es algo que hay que trabajar antes, Mm, porque te puede jugar una pasada malísima el día del examen, te puede ser todo perfecto y el día del examen mm. no saber nada, solo puede estar nervioso. Entonces, creo que hay que trabajarlo antes y ya está. Entonces, también es un poquito de suerte de que a lo mejor justo te preguntan lo que te sabes, o sea, o no al revés. Entonces, bueno, es una mezcla de muchas cosas. A colación de esta pregunta, respecto a biología, bioquímica, biotecnología, ¿qué grado crees que es el que está más adaptado al examen BIR? ¿O qué asignaturas serían las que habría que coger como optativas? Es otra forma de enfocarlo. Coger como optativas habría que coger. Yo elegiría todo lo que tenga, todo lo que sea de rama sanitaria porque te va a ayudar mucho en el contenido.
En cuanto a formación, biólogos y bioquímicos, yo creo. Sí, biología y bioquímica. Bioquímica está muy bien. Yo estudié el BIR con un bioquímico y bueno, pues como dije antes, la bioquímica tiene un peso importante en las preguntas y la genética, ellos también saben de genética y bueno, en biología es verdad que todos esos temas los tocamos, a lo mejor alguno con menos profundidad, pero se estudia mucha bioquímica en biología y yo creo que las dos más o menos igual, sí. Vale, muy bien, gracias. Tenemos más preguntas. ¿Sabrías decir cuál de las especialidades es la que más automatizada está? De nuevo, gracias. Análisis y bioquímica clínica. Además, Mm, muy automatizada. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? mm. Porque vas a estar todo el día con aparatos. Sí. Cada vez más todas, ¿eh? Pero análisis clínicos y bioquímica la que más. Más preguntas. Muchas gracias. Una pregunta. ¿El BIR te puede dar opciones en el extranjero o no? Sí, sí, te da opciones. Además, justo antes lo estaba hablando, antes de la charla con Sinta, yo creo, Mm, bueno, el programa de formación de formación sanitaria en España es muy bueno, es muy completo y se valora bastante en el extranjero. Y bueno, saben que salimos muy bien formados de aquí, somos un premio para el extranjero y por eso mucha gente se va también. ujú. Una pena. Sí, por cierto, yo quería aprovechar, lo puedo decir al final, pero también lo puedo decir ahora. Y es que el 21 de abril tendremos una charla específica sobre guía para trabajar en Europa a través de EURES. EURES es la Red Europea de Empleo. Mm. Entonces, va a venir una consejera EURES y nos va a explicar un poco cómo son los pasos, qué cosas se pueden hacer en Europa, porque no solamente es trabajo, sino también son prácticas y voluntariado. Entonces, quería compartir algo con todas las personas que estáis aquí, y es que solemos ser en general un poco humildes, pensando que no sabemos mucho, que no, en el extranjero la gente sabe mucho más. Realmente, los graduados que vienen de este país son muy bien considerados en el extranjero. Y encima, con una formación especializada, eso ya lo ha comentado antes Pedro, que es la única forma hoy en día de ser un biólogo sanitario, es tener la especialidad BIR. No hay otra manera. De momento, esperemos que hayan otras formas, que haya másters y que haya otras cosas, pero de momento es solamente la formación especializada. Entonces, tener un grado de aquí es valorado en el extranjero y una formación especializada, pues también lo es muy, muy valorado, ¿vale? Bien. Otra pregunta. ¿Es frecuente el acceso a las plazas de viejos licenciados, licenciadas o suele ser recientes graduados, graduadas? Suele ser reciente. Vamos, la gran mayoría, Vale. casi 100%. Vale, muy bien. Y relacionado con una pregunta anterior, ¿hay alguna formación en el extranjero que tenga validez en España para trabajar en hospitales? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo, por lo que sé, realmente no hay una formación que luego se reconozca como tal aquí. Yo creo que no. Porque hay gente, por ejemplo, en Sudamérica que han tenido una formación y luego hay que convalidar cualquier formación que se ha tenido fuera y una formación especializada, de momento, en otro país puede ser, pero desde luego aquí no se aceptan. Que hay Otra cosa gente. es que uno, ¿perdona? Sí, No, no, que hay gente de fuera, ahora que has dicho Sudamérica, que viene a hacer aquí la formación. sí. Vamos, los 4 años. Sí, y hay gente en el extranjero pues, que ha hecho una formación de genética, de muchas cosas, que luego aquí, como no existe la especialidad, pues no se reconoce, por ejemplo. Y luego además, como no se sabe si se ha formado esa persona igual que un VIR aquí, pues tampoco se le reconoce. Entonces, hasta ahí es lo que yo sé. Sí. ¿Vale? Otra pregunta, ¿al año cuántas convocatorias hay para realizar el examen? Una, solo una. Suele ser a finales de febrero, bueno, se movió un poquito, ahora va a ser, me parece, ahora, o sea, es en marzo,
no sé si este fin de semana, creo, la de este año, y es una al año, simplemente. Sí, porque antes la convocatoria salía en septiembre y el examen solía ser enero-febrero, pero este año se ha retrasado muchísimo. No sé cuándo salió, si salió en... La convocatoria no sé cuándo salió. Yo sé que los últimos, yo me incorporé en mi año en mayo, que era normal, Sí, y después han tardado un año y medio en incorporarse los siguientes residentes. Pero ahora se ha apretado otra vez y para recuperar lo anterior. Entonces, vale. bueno, se va a normalizar de nuevo. Va a ser sobre marzo, la convocatoria sale pues sobre, ¿qué sale? ¿Noviembre? ¿Diciembre? No me acuerdo ahora. Sí, salía en septiembre, pero ahora salió ¿Diciembre? a final de Sí, año. eso es. Sí, Sale, pues se va a normalizar de nuevo. vale. Convocatoria en septiembre, examen en febrero o marzo. Ujú. Bueno, hay una pequeña buena noticia y es que mucha gente que fue del baby boom, que está trabajando en hospitales, enseguida se va a jubilar, con lo cual va a haber muchas plazas que se van que se van a abrir, o sea, va a haber plazas, con lo cual, bueno, se supone que también igual eso puede hacer que se reactiven más plazas de vir, pero bueno, pues Ojalá. veríamos. Ujú. Vale, de momento creo que no hay más preguntas. Yo quería hacer solo un par de pequeñas aclaraciones, Pedro. Cuando has hablado de que la bioquímica clínica está perdiendo un poco territorio frente al análisis clínico, los análisis clínicos en realidad no están englobando todo, están englobando inmuno, Claro, micro, bioquímica, y eso es lo que se tiende, porque es mucho más polivalente encontrar plazas en hospitales o en centros un poco más pequeños que bioquímica, ¿no? ¿Podrías explicar un poco? sí, eso es. Igual no lo he explicado bien antes o no lo he dicho porque en análisis clínicos el programa de formación es principalmente en el laboratorio de diagnóstico clínico, pues lo que he dicho, todo lo de muestras biológicas generales, pero tienen periodos de rotación por las otras especialidades. Entonces, se supone que salen con competencias de las otras especialidades también. A ver, eso es cierto, pero sí que, claro, al final se tiende a centralizar todo más en hospitales o, por ejemplo, en hospitales comarcales o en hospitales más pequeños, pues se tiene un analista como en laboratorio que controla varias áreas. Pero es cierto que yo creo que no se deben perder el resto de especialidades en sí porque es necesario alguien que controle muy bien la especialidad para hacer un diagnóstico, bueno, pues en profundidad, porque es complejo todo. Entonces yo creo que no se deben perder las otras especialidades en favor de análisis, que bueno, es como la más completa, pero bueno, ya digo. Ujú. Vale, y luego un poco como resumen también para que quede claro a todo el mundo que una vez se consigue terminar los 4 años de residencia, se obtiene el título de especialista correspondiente y que con ese título se puede trabajar tanto en la pública como en la privada. Eso es. Lo único que cuando se convoque una plaza pública, realmente los puntos que suman son del trabajo realizado en la pública, no en la privada. ¿Es así? Sí, vamos, hasta donde yo sé, sí. Sí, Es sí. decir, que trabajo hay, lo cual no quiere decir que teniendo el título haya muchísimo trabajo, pero el que hay, evidentemente, se necesita la especialidad y que uno puede optar, dependiendo si uno quiere pues, seguir trabajando en el sistema público, tendría que intentar hacer sustituciones, estar ahí en el sistema público para ir sumando puntos Sí, cuando se tenga que presentar en una UPE. Por otro lado, uno podría optar por la privada y entonces pues ahí trabajar, pero eso no va a contar en el momento de una OPE, ¿no? no, eso es lo relativo a las ofertas públicas, sí. Ujú. Mm. Bien, pues bueno, no ha habido muchas preguntas. Este tema suscita mucho interés. Pedro os ha facilitado generosamente no solamente esta charla, sino su email para que podáis contactarle. Y nada, por nuestra parte, quedamos que nos vemos en las siguientes charlas, la del 21 de abril sobre salidas guía de trabajo para Europa. Podemos vernos. Tenemos intención de hacer alguna charla más.
Nos interesaría también conocer vuestros intereses, qué charlas os gustaría recibir y que sepáis que aparte de recibir la grabación, el link a la grabación de esta charla, nos gustaría que contestaseis una pequeña encuesta para valorar esta charla y bueno, me gustaría también que a través del chat, pues los que no lo hayáis hecho aún, agradecieseis a Pedro su generosidad porque él, bueno, ha dedicado un tiempo no solamente a preparar la charla los días anteriores, sino hoy, pues ya sabéis que con toda la pandemia tiene muchísimo trabajo. Él ha dedicado un tiempo precioso y nosotros, en nombre del COBE, te agradecemos un montón este tiempo y nada, bueno, si le Ah, yo queréis encantado. compartir, pues eso, pues yo creo que esta charla queda grabada, pero bueno, si en un futuro queremos hacer otra, evidentemente contactaremos contigo. Y bueno, está escribiendo mucha gente que le ha gustado, que muchísimas gracias. Y nada, pues Pedro, despedimos aquí tu charla. No sé si quieres decir alguna frase final, algún ánimo, porque igual alguno se ha quedado pensando que esto es... Asusta, o sea, puede asustar, pero asusta o sea, ahora mismo asusta todo lo que después de la carrera estamos mucho menos protegidos, así que yo animo a hacer esto, por supuesto, a dar más peso a los biólogos, bueno, sabemos mucho después de lo que estudiamos, además que es una carrera muy bonita, biólogos o bioquímicos o lo que seáis, y nada, que adelante y si queréis, pues nada, a por ello. Muy bien, pues con este mensaje de ánimo lo dejamos aquí. Gracias a todas las personas que habéis venido y nos vemos en breve. Hasta luego. Bueno.